usando una frase, sembrados por los acontecimientos, ¿verdad?, de los sucesos en Israel, de que ya se llama como una guerra. Y damos gracias al Eterno porque Dios nos permite, no sé si ya es como año y medio, el hacer reflexiones diarias, subirlas al canal, enviarlas a algunas personas que tenemos ahí en el WhatsApp y las adelantamos. Por la carga de trabajo las realizamos luego en viernes y las adelantamos. Y en medio de poder cumplir la preocupación, subimos un curso de guerra espiritual. La guerra en Israel inicia el sábado. Para mí, en lo personal, sin afán de soberbia ni nada, doy gracias al Eterno porque toda la semana fueron temas de guerra espiritual. Ahí está en el canal. Y incluyendo lunes y martes, que faltaron 2 clases. Para mí no es casualidad por el hecho de que es un tema que se está viviendo hoy en día. Es una guerra física, sí, muy triste, pero el trasfondo es que es una guerra espiritual. Hemos de tener claro, muy, muy claro, que Dios nos manda a amar a todas las razas, sean de donde sean y quienes sean. Amén. Y también entender que no es una guerra en sí de Israel con una nación. Es un grupo de personas que les llaman terroristas. Y no es ni todo Siria, en parte ya parece que está entrando. El inicio es con este grupo y pelean por el territorio. El hecho es entonces que se le bajan ahora un poquitito, que hemos de tener conciencia. Igual murieron muchas personas civiles es que no son de la milicia, pero también ahora están muriendo personas civiles, hablando de los árabes, y están los de Israel, israelitas o israelíes como les llaman también, y están los árabes. Ahora, en medio de todo esto, nosotros tenemos que orar por Israel, pero también tenemos que orar por los árabes, porque ahí también están muriendo niños, mujeres, ancianos, y nuestra posición es orar por las personas inocentes que están en un momento dado siendo muertos, las familias que los están perdiendo. Entonces, así como dice la Biblia que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es orar por las personas. En medio de todo esto está la Biblia ahí, lo repito, que quede claro. En República del Salvador, aquí en Centroamérica, las pandillas las identificamos muy bien. Yo conviví con un grupo de pandilleros marastrucha, les llaman, en un desierto, en el desierto de Tijuana a San Diego, y era un lugar especial de restauración para ellos. Y había puros de ellos, y sí, no se diga cómo son. Entonces el presidente de El Salvador estableció como ley el quitar todo el poder de estas pandillas, y fue un resultado excelente en el sentido de que ya El Salvador
no se podía ni salir y bueno, muchos crímenes, todo eso. Y todo eso se acabó. Hay días que ni un solo muerto hay y la economía se fue para arriba. Pero cuando estos grupos, estas pandillas, estaban haciendo de las suyas, hay que entender que no era todo el país de El Salvador. ¿Está claro? Eran unas pandillas. Hace mucho tiempo se hablaba aquí en México de que una zona muy peligrosa era Tepito, otra la colonia Guerrero, la colonia Doctores también por ahí después, pero no era todo el distrito. No podemos ni debemos de generalizar. Es un grupo de árabes que han tenido un tipo de conciencia equivocada en cuanto a ser agresivos o tener paz en sus corazones. Y de acuerdo a lo que han ido aprendiendo y se han ido configurando, y en los desacuerdos con Israel, que también ahí hay algo de culpa de Israel, se fue creciendo un odio, pero un odio de aquellos. Entonces no es contra todos los árabes, ni tenemos por qué odiar a los árabes, y no debemos odiarlos, ni árabes, ni alemanes, ni nadie de esos. Es un grupo solamente que no representa a toda Arabia. ¿Está claro? Amén. Por eso hacía yo una comparación, ejemplos de las pandillas de El Salvador. Nadie iba a El Salvador porque había mucha violencia y el riesgo de ser asaltados, violadas a las mujeres, qué sé yo, ¿no? Pero no era todo El Salvador, era un grupo y ya fue exterminado, fue quitado por medio de la ley, cárceles, de una manera adecuada. Ahora, tenemos que ir al concepto bíblico, porque esto tiene un origen, y la raíz de este origen está en la Escritura. Cuando leemos Mateo 24, debemos de tratar de ya ir haciendo una conciencia que son señales proféticas que dio nuestro Señor Yeshua. En Mateo 24, en el versículo 5, bueno, vamos hablando desde el versículo 3, y dice que él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas señales? Él les estaba hablando acerca de los fines de los tiempos. Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida, de su segunda venida, y del fin del siglo, del fin de todo? Y el Señor les contesta, y parte de la respuesta hay una señal que dice: vendrán falsos profetas, falsos cristos, muchos dirán yo soy el Mesías, el Yeshua. El verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Luego en el verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego dice el verso 24 al 26: porque se levantarán falsos Yeshuas o Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo había dicho antes. Verso 26: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, en los aposentos, los cuartos, dice, no deben de creerlo. Esta es una de las señales que se están cumpliendo,
de que han aparecido por ahí quienes dicen que son el Mesías, Yahshua, o el Cristo. Y ha resultado que es falso, por aquí lo está previniendo. Y en el verso 6 habla de otras señales y dice: y oiréis de guerras, lo que está pasando, y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Dice, pero aún no es el fin. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes como las plagas, el virus que hubo, y hambres, que las hay, y terremotos, que los hay en diferentes lugares. Y estamos entendiendo que esta profecía que dijo nuestro Señor Yahshua se está cumpliendo al pie de la letra. Hambres, pestes, plagas. Actualmente hay plagas de chinches en México. En la misma universidad, y que no es una casa como un hogar de familia, las chinches han andado hasta por la pared, aunque parezca increíble, porque la universidad en su extensión es grande. Fumigaron y volvieron a aparecer. Y hay varias casas en donde hay chinches como plaga. Una chinche la toman en el metro, en un taxi, en una tienda X. Habla de plagas, pero ya también las hay de ratas. Existen las ratas, que no salen de abajo, es otra cosa, pero ya están saliendo, se está cumpliendo. Terremoto no se diga, incluso se espera uno muy fuerte en México, pronosticado desde hace muchísimos años atrás. Y habla de guerras y rumores de guerras que ya se están presentando de una manera más fuerte. La guerra de Rusia y Ucrania sigue. Ahora ya no se escucha tan fuerte por este otro evento de Israel para con la gente esta de la zona llamada Palestina. Y de alguna manera o forma, ¿verdad?, podemos nosotros ver guerras civiles. En Haití hay guerra civil entre ellos. Y hay guerra a nivel narcotraficantes por el territorio, que mucho afectan a los países diferentes en donde muchos de estos grupos gobiernan tristemente. La maldad está gobernando. Entonces hay guerras en casas, en matrimonios, son guerras. Y de alguna manera o forma la guerra se puede establecer o manifestar de diferentes maneras o formas. Dice la Escritura en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Vosotros, entre vosotros, porque hay pleitos y guerras entre vosotros. No es de vuestras pasiones desordenadas, pasiones que generan odio, ira, rencores, muertes, deseos de venganzas, las cuales combaten en vuestros miembros. Verso 2 de Santiago 4, codiciáis y no tenéis. Las guerras también se dan por la codicia, la ambición, la envidia de tener lo que otros tienen. Codiciáis y no tenéis, matáis, habla de muerte, y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís, o sea, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. Porque la pasión es una pasión, una codicia y una envidia que va ya en un área de ocultismo espiritual, de espíritus malos, de demonios, de crimen, del ángel de la muerte que gobierna. Luego dice el verso número 3, pides y no recibes, porque pides mal. Y solamente pides para gastar en vuestros deleites. O
se pide para buscar tener un control, para buscar tener un poder, para, como algunos países llamados potencias, que se sienten y quieren ser dueños del mundo. Entonces todo esto se está moviendo, son grupos políticos, sociales, no se diga también económicos, pero también religiosos. De ahí que este trasfondo debemos de tratar de entenderlo, de comprenderlo, porque esto no va a parar, esto va a seguir. No hablo de la de Israel que se está dando ahora o la de Rusia y Ucrania, no, va a haber otros países. Va a empezar a haber más confrontaciones entre naciones, como dice aquí, nación contra nación y reino contra reino. Está escrito. Y aquí están parte de las causas: la envidia, la codicia, la malicia. Pero por eso lo movimos a nivel países, colonias, bandas, pandillas. Si usted ve la política hoy en día y cómo hablan uno en contra del otro, a mí me da tristeza porque hay mucha vulgaridad. Muy corriente los candidatos, muy groseros. Yo en mis tiempos, yo en los 74 años, nunca había visto algo así. Y esos van a ser nuestros presidentes o presidentas, así como hablan, sin preparación, sin ética, sin educación, sin cultura. Están demostrando, ¿verdad?, una bajeza de un pueblo mexicano sin educación. Por eso hay que orar mucho, que el que quede o la que quede pueda conocer del Señor y pueda ser guiado o guiada a una presencia más ética y sobre todo con una presencia del Espíritu Santo. Amén. El hecho es que no nos caiga de raro que de repente tal país contra tal país y este contra el otro. Si lo vemos a nivel política, a nivel deporte, tristemente a nivel congregaciones. Ayer estuvimos en Iztapaluca, una congregación de raíces hebreas, y fue una bendición. Invité al hermano Francisco y Josué porque me pidieron que se ministrara sanidad y liberación, y lo hubo, y el mucho, fue una bendición. Pero cuando llegamos, un amor, todos nos saludaban, las niñitas, había muchos niños, niñas. Ellos sí traen una práctica de raíz hebrea fuerte. En sus vestidos, todo, la mayoría de las mujeres, se me olvida el nombre, es una como kipá, se me olvida el nombre. Y así, pero un amor, todos saludaban, y así como llegamos o llegaban ellos mientras iniciaba la reunión. Si eso hubiera en la humanidad, a nivel general, no habría esto de las guerras, de tanto pleito. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras? De la codicia, de la ambición, del querer el control, de personas voluntariosas y de querer dominar y de querer demostrar que son los mejores o que son una raza especial, y tratan mucho aprovecharse de los débiles. Esto de afuera, y quien esté gritando no es coincidencia. Estamos hablando de demonios de guerra. Amén. Pero no vamos a estar ojo contra ojo, diente contra diente. No, no es así. Tenemos armas de luz. Aleluya. Tenemos armas poderosas de amor, de comprensión. Porque si esa persona no conoce al Señor, está drogado o mal de la cabeza, hay que tener misericordia, porque a lo mejor muchos o algunos ya creyentes eran así o estaban peor. Amén. Es parte de, por eso hablo de que no son coincidencias, que nos dio las reflexiones de guerra espiritual. Un día antes las adelantamos sin saber lo que se iba a presentar. Entonces, la guerra espiritual existe, es una realidad.
Tenemos 43 años desde que llegamos aquí enseñando esto. En aquel tiempo, pues bueno, entiéndase que eran enseñanzas para muchos raras, súper criticados, señalados, condenados, se burlaban, pero el tiempo ha ido dando la razón. Son pocas las iglesias con ministerios como estos, de guerra espiritual, liberación, sanidad del alma y así. Pero repito, quienes no lo practican, no lo creen ahora, viendo lo que existe, si en todas las iglesias del mundo, que es algo muy difícil desde luego, nos hubiésemos puesto a hacer guerra espiritual en general contra la maldad, muchas de estas guerras no se estarían dando. Amén. Algunas sí, porque es profético lo que está pasando. Por eso es que al leer Mateo 24 y Santiago, de dónde vienen las guerras y que están profetizadas, debemos de tener una conciencia de que no van a parar y que entonces nosotros nos debemos de preparar. Dice el verso 9 y 10, entonces se van a entregar a sufrimiento y los matarán. Los entregarán a sufrimiento y los matarán. Exactamente de lo que ha sucedido. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán el odio. Serán aborrecidos, se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya lo vimos, ve el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se multiplica la maldad y el amor de muchos, dice, se va a enfriar. Ahora, cuando leemos en el verso 6, la segunda parte dice, y van a oír de guerras de todo esto. En la parte final, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, va a seguir, repito, todo lo que hemos leído de estas señales de hambre, pestes y todo lo que hemos escuchado. Pero recordemos que empezamos leyendo que todo esto es necesario cuando le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Estas son las señales. Es necesario que todo eso acontezca para que nuestro Señor venga. Amén. Pero hay otra señal que es para nosotros y que es la que debemos de estar viviendo, practicando, porque esa nos corresponde a nosotros. Dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Queda claro que después de todo esto viene la presencia del Señor por segunda vez. Por eso se le llama principio de dolores. Por ahí dice el apóstol Pablo que como una mujer embarazada y que tiene los dolores antes de dar a luz, a esto se le llama, va a dar a luz todo esto a la segunda venida del Señor. Amén. Por eso habla que es un principio de dolores, sí, de sufrimientos inevitables, porque va a seguir sucediendo, así como los terremotos, el hambre, la escasez y todo esto. Y dice la Escritura, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice el verso número 9 que leímos, que vamos a ser aborrecidos nosotros también por creer en Dios a nivel mundial, que en sí en muchos lugares ya hay este tipo de situaciones. Ya le están dando más lugar a prácticas de pecados en personas, usted sabe de qué hablo, y menos lugar a la fe en Dios, menos lugar a nuestro Dios.
Pero dice el verso 8, aparte de principios de dolores, dice el verso número 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El que se mantenga en una fe madura, en una fe no de doblez, no en una fe fingida. Porque cuando llegan las pruebas, ahí se ve de qué estamos hechos. La prueba causa nerviosismo, debilidad espiritual, emocional, sentimental. La prueba provoca aflicción en las personas, descontrol, y provoca pleitos. En lugar de unirse y orar de rodillas y sacar adelante la situación que se presente, empiezan los conflictos. Porque cuando hablamos de una pareja idónea, va de la mano con la palabra adecuada. Si no es la persona adecuada, no va a ser la idónea. Desgraciadamente soportan tanto, pero no se toman las acciones adecuadas. Cuando ya a este tiempo las consecuencias ya son más difíciles que se resuelvan. Pero como nos falta estar más en la presencia del Señor para tener un discernimiento, ir descubriendo cómo hacerle, y como no practicamos lo que se nos enseña, entonces de alguna manera todo sigue igual. Somos oidores, dice la Escritura, pero no hacedores. Ese es el problema clave en todo el mundo, de que no somos hacedores. Si usted va al médico y el médico le dice esta medicina cada 3, 6 o 12 horas y no las toma, fue oidor, y la consecuencia es que va a estar enfermo. Así es en todo. Hay cosas que son bendiciones, situaciones que tenemos que practicarlas, que vivirlas, y no lo hacemos, o lo hacemos inadecuadamente, y luego llegan las consecuencias. Si nos quejamos, cuando aconsejamos y nos dicen, pastor, esto y esto, está orando de rodillas como le dije, pues no. Está leyendo las partes de la Biblia que le dije, no. Está ungiendo su cuarto, la ropa de la familia, pues no. Pues no le puedo decir nada más. No tiene caso de sacar cita. No podemos avanzar, porque no lo está haciendo. Está tratando de controlar su carácter, pues no. Dice, no reciben lo que piden, porque hay mucha codicia. ¿Qué realmente es la codicia? Queremos un trabajo, ¿para qué? Dice, porque piden mal. A lo mejor el Señor está diciendo, pídeme que tu corazón sea noble, humilde, sincero, libre de soberbia, libre de vanidad, de presunción, libre de enojos, de durezas, de ataduras, de amarguras, de no ser voluntariosos, no querer tener el control, no querer tener un mando de que yo soy el que tenga la autoridad. No. Entonces se desata ese carácter no controlado por el Espíritu Santo y se da lugar a las obras de la carne y vienen los pleitos. Pues dice, tenemos que perseverar, ya retomando el aspecto general de las pruebas y de todo lo que ha de venir. Dice, hay que perseverar en la fe, hay que mantenerse en la presencia del Señor, es lo que estamos entendiendo. El que persevere hasta el fin será salvo. No será fácil, vendrá un ser llamado el anticristo, antimesías, la situación va a ser peor todavía, pero viene la señal para nosotros, el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén.
Y dice la palabra que persevera hasta el fin. Y 2 dice, hasta que se predique en todo el mundo, entonces vendrá el fin. La pregunta fue, ¿y cuándo vendrá el fin? Ya tenemos aquí respuesta. Esta es la señal para nuestras vidas, que en mucho nosotros no estamos valorando, no lo estamos entendiendo adecuadamente. Damos gracias al Eterno, porque esta congregación, hablando del año pasado, y lo tengo que estar repitiendo, de la meta de 10 iglesias se lograron 12, 13 más, y la meta para este año son 20. Lo acabamos de soltar a partir de septiembre a septiembre, que es tiempo bíblico, pero ya se unió Perú, porque vio predicaciones en WhatsApp. Ya se unió España, Madrid, aunque teníamos por ahí 2 misioneras de años que ya nunca tuvimos comunicación, pero ya tenemos iglesia en España, Madrid. Amén. Otra se me olvida, en Hidalgo, que ya se estaba ahí dando, pero había problemas en ese lugar y entró la ley, se tuvo que ir con gobernación, asuntos religiosos, ya el padre y el presidente municipal de ahí ya se dieron, ya tienen toda la libertad de las reuniones, entonces ya oficialmente ya se están reuniendo, es de aquí, ya son 3 de Perú, son como 4 en sí, Madrid. Esta de aquí, y hay un grupo en casa que empieza a agarrar fuerza, independientemente de la de Francisco Ivón. Estamos hablando de 4 para la meta de 20. Creo que nos vamos a pasar, porque el Señor lo hace todo y Él lo realiza. Amén. Dé la aplauso al Señor. Aleluya. Pero las predicaciones trascienden. Están llegando a otros lugares. Nosotros no estamos invitando a que se afilien o se hagan de nosotros. No, se está dando y es impactante. Se me olvidaba. Ya hay una congregación nueva en Pakistán, hablando de Arabia. Aparte de las que ya hay una nueva con traductores. Estos pastores son traductores de idiomas y ya están empezando a traducir los manuales de aquí al idioma de ellos, kurdo, y al idioma de las iglesias que tenemos en la India. Amén. Esta es la señal. Cuando nosotros empezamos a cumplir esta señal, de tener una fe perseverante, fuerte, sólida y madura, y empecemos a hablar del Señor con las personas, y le digamos, Señor, dame esta persona que no conoce del Señor o mi familiar, y diario oremos por la persona y les hablemos del Señor, entonces estamos pidiendo bien. Primero para la salvación de las almas, predicando, y la otra parte de peticiones por necesidades, por escasez, por enfermedad, solución de problemas, bendiciones que no hemos recibido, en automático se van a dar, porque estamos perseverando en la fe, estamos hablando lo que dice y practicando y viviendo lo que dice la palabra, que hasta que se predique hasta el último rincón de la tierra, entonces vendrá el Señor por segunda vez. Sí, a la par seguirán los terremotos, las guerras, el hambre, el odio de muchos, pero nosotros no estamos ahí en esas señales. Esas vendrán. Nos tocará vivirlas, pero si estamos en la solidez, la madurez y cumpliendo la palabra de predicarla, eso nos va a dar fortaleza, nos va a dar la fe para perseverar, para soportar, y si nos tenemos que ir, nos vamos a ir, pero va a ser en el terremoto del Señor que se lleve nuestra alma, va a ser en una guerra que los demonios van a quererse llevar nuestra alma, y los ángeles que envía el Señor nos van a llevar a su presencia. Nuestra guerra está ganada de antemano por la resurrección de Yeshua HaMashiach, su nombre. Amén. Y tenemos que amar a todas las razas y a todas las personas. No podemos decir
Israel sí, porque ahí nace el Señor. No, porque Él nace ahí, pero nació y sigue naciendo en el corazón de todas las razas. Amén. Y es parte de la enseñanza. Ahora me voy a apurar, porque hemos de ver el origen. En Génesis, hablando de la vida de Abraham y luego Abraham, hay una enseñanza que habla que en ese tiempo y en esa etapa, si la mujer no podía darle un hijo al varón, hablando de Génesis 16:10, entonces el varón podía tener un hijo. Génesis 16:10, ahí lo dice, que llegando a los 10 años, pero tenía que ser con su hermana, llamadas concubinas, otra persona que tuviera ahí cámara, o una mujer de servicio, como dijeran, que está trabajando en el hogar, o tenía un hijo con alguien así, o el hombre podía desechar a la mujer por estéril. En ese tiempo la esterilidad o infertilidad se consideraba como una maldición. Por eso era tan radical y tan fuerte: no me das un hijo en 10 años, te dejo y yo puedo tomar otra mujer. O aceptas que yo tengo una hija o un hijo con tu hermana, con tu prima, con tu sobrina, entendiendo ya alguien grande, la sobrina, o con la que está trabajando con nosotros. Pero Sara, que era estéril y en parte ya tenía edad avanzada, no podía engendrar hijos. Y ella misma le dice y le propone a Abraham, vamos a aceptar a Agar, que era la que trabajaba con ellas, una egipcia árabe. Egipto pertenece a esa línea en parte. Y Abraham acepta. Llega un momento en que nace y es un niño llamado Ismael. Ya estaba la promesa de que Dios le iba a dar un hijo a Sara y Abraham. Habían pasado unos años y ellos, como queriendo ayudar a Dios o por no perder la relación matrimonial, hacen esto. Y nace primero Ismael de Agar, mujer egipcia árabe. El hecho es que cuando nace Ismael, aquí hay algo importante: Abraham no tenía la circuncisión realizada. Y en este tiempo, para los judíos, la circuncisión es un pacto de sangre que el hombre tenía que realizarlo para que toda su descendencia fuera de su pueblo, en un pacto con el Eterno, de entender que vida es sangre y que se tenía que cortar el prepucio de su parte sexual, porque esa parte jala mucho bacterias y microbios, como también protege. Pero era un pacto entre esta raza. Inclusive esto se practicaba en otras culturas, incluyendo los árabes. Y Abraham, cuando toma la decisión, no tenía la circuncisión. Nace un hijo para ellos en ese tiempo que no entra bajo un pacto de un hombre circuncidado. Después que se hace la circuncisión,
es cuando nace Isaac, y ahí está la diferencia. Dice la Escritura, Isaac es hijo del pacto porque Abraham ya estaba circuncidado, e Ismael no era hijo del pacto porque no hacía todavía el pacto Abraham y no estaba circuncidado. Aunque Ismael es el primogénito, inclusive dice la Escritura que Sara, cuando va a nacer Ismael, ella se pone en posición, no recuerdo si arriba o abajo de Agar, como si ella estuviera dando a luz. Se entiende que era Agar. Hasta esta situación ella aparenta como si estuviera dando a luz. En otras palabras, Ismael es el primogénito, con derecho a todas las bendiciones, pero no era hijo del pacto. Ahora Isaac nace ya papá circuncidado y es hijo del pacto. Abraham no debería tener más esposas que no son las que Dios permitiera, por las razones como esta que estoy dando. En ese tiempo, cuando había una boda, la novia, en la luna de miel, se tenía que presentar con una vestidura que le cubría todo. Tenía los ojos como perforada la tela para poder ver ella, y tenía una abertura en la parte, a la altura vaginal. Y había unas ahí como vigilantes, y deberían estar la pareja en una casa como de campaña pequeña. Ahí realizaban la luna de miel. Y la mujer tenía que salir y demostrar en esa vestidura a la altura vaginal que había sangre. Usted sabe que cuando una mujer es virgen, o así se le llama físicamente, y por primera vez tiene una relación sexual, sangra. Es la forma en que el hombre circuncidado por el pacto de sangre circuncida a la mujer y la mete al pacto para con Dios. Amén. Por eso es que se tenía que demostrar que esa mujer era, como les llaman, virgen, hablando físicamente. Entonces el hombre, al penetrar a la mujer y provocar el sangrado, la mete al pacto que él ya realizó con la circuncisión. El hombre circuncida a la mujer. Aplicándolo a nuestros tiempos, a nuestra vida, y que no se pertenece a una raza 100% hebrea o judía, la circuncisión es la del corazón. Amén. Toda la bacteria espiritualmente, los virus espirituales en el corazón, que pueden ser estos, de maldad, de soberbia, X y X, se corta como que formaban un prepucio, y se corta y se va todos en ese prepucio que tenía el corazón, y el Señor nos circuncida en el corazón. A mí, cuando platicábamos con algunos judíos o muy mesiánicos, muy acá, saben que traigo ese contexto, y me decían, ¿y tú tienes la circuncisión? Yo no les contestaba sí o no. Yo les contestaba a ellos, ¿y tú tienes la circuncisión de los oídos? ¿La circuncisión de la boca? ¿La circuncisión de los ojos? ¿Del cerebro, pensamiento? ¿La circuncisión del corazón? Porque ¿de qué te sirve una circuncisión física que no perteneces a esta raza y no tienes la circuncisión espiritual? Y ahí va también para las mujeres, de los ojos, de los oídos, de la boca, de los pensamientos. Amén. La Escritura habla de la circuncisión del corazón. Si el varón o la hembra no es creyente, no ha sido circuncidado o circuncidada del corazón, porque el Señor quita ese prepucio, y entonces el corazón está listo para amar a otro corazón circuncidado. El hombre en su parte genital, varón, sexo, está circuncidado.
En este caso que hablaban los judíos, para circuncidar a su mujer, pero espiritualmente los dos creían lo mismo. Aquí en este caso, cuando el corazón es circuncidado del hombre de la mujer y el otro no está circuncidado o circuncidado porque no tiene al Señor, entonces ya no va a ser una relación del pacto con Yeshua, que Él es el circuncidado de todo su cuerpo, de pies a cabeza, y desangró. Él no es circuncidado solamente de esa parte, porque la Biblia dice que sí cumplió el Brit Milá, que es la circuncisión, sino fue la circuncisión, derramamiento de su sangre, de todo su cuerpo, para que nuestro corazón quede circuncidado a unirse con una mujer o un hombre no circuncidado. Entonces va a haber muchos problemas, porque no son hijos o hijas del pacto. Por gloria al Señor, que somos hijos del pacto por la sangre del Cordero, de la circuncisión de todo su cuerpo. A su nombre. Amén. Pues es importante la circuncisión del corazón. Todo eso que ya se ha enseñado. Hoy recibimos una enseñanza, ahí llegamos de Iztapaluca, repito, llegamos muy tarde y luego veo cuánto tiempo voy a dormir, tengo que pararme a orar, X. Ponerte una enseñanza. Hemos predicado mucho, enseñado de que cuando nosotros estamos con pleitos, groserías, humillaciones, se suelta una energía y unas vibraciones negativas. Y llegan los demonios y se alimentan. Por eso no se van, porque se les está dando de comer. Es como el perrito que se les da de comer el pececito. Es normal, el ambiente está terrible ahí. Si hay personas muy idólatras que le van a la Santa Muerte, adicciones, qué sé yo, en general, todo ese ambiente está ahí. Por eso se recomienda ungir la casa, celebrar reuniones de la palabra, de orar, cantar, como Shabbat, que se hace todo esto, o el altar familiar para limpiar el ambiente. Y todos los demonios están ahí. Pero cuando la persona es amorosa, cuando tiene una madurez espiritual y sabe amar y busca amar a las personas, ya no son los demonios que se alimentan. Llega un ángel llamado ángel del amor y se nos pega. Los ángeles, los demonios, respetan nuestro libre albedrío. Si a alguien se le acerca un demonio o algo, siempre va a haber una raíz y una causa. No va a llegar solo y llego y Hugo, te meto droga, te meto crimen, te meto robo, te meto odio, te meto envidia, soberbia. No. Es porque la persona está practicando y de tanta práctica llega ese mal y se alimenta y está pegado a la persona. Pero si hacemos lo contrario, de buscar ser amorosos, empezando por amar al Eterno con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente, como dice el Shema, y llega entonces este ángel de amor y el malo ya no se alimenta. Hay una enseñanza tremenda en esto. Entonces llega el ángel del amor y se alimenta del amor que tenemos. Y de acuerdo a ese amor que tenemos, si Él se alimenta, Él nos da el doble de alimento, de amor a nuestra vida. Porque parte de ese amor es de Él y la otra parte es del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí va a gobernar la luz, la gloria, la presencia, el resplandor del amor. Importante. Si hay una persona nociva, negativa, salúdele, ámele,
pero no caiga en las trampas de que mira esto, el otro, te invito, haz esto, haz aquello, prueba la copita, no te pasa nada. No, allá no hay que practicar eso ni caer en esas trampas. Pero si conoce a una persona de amor, que usted está viendo su testimonio, que es una persona que tiene luz, péguese ahí como el ángel se pega a usted, en el buen sentido de la expresión de la palabra. Ahí sí vale la pena convivir. Ahí sí vale la pena el invitarle a comer, el ser amigos. Amén. Porque es un alimento recíproco. Entonces, este ángel del amor se alimenta de nosotros, pero Él nos da el doble y nos alimenta porque trae el amor del Espíritu Santo, el amor de Él, y nuestra alma se empieza a iluminar o resplandecer. Amén. Esto tiene, y aquí hay algo importantísimo. Hablando de adicciones que no solamente son drogas o alcohol, que puede ser adicción al sexo, adicción al materialismo, al dinero. Hay muchos tipos de adicciones. Súfrale. No deje de orar. Hay un lapso de 40 días. Como este ya no es alimentado, vamos a poner un ejemplo de droga hoy en día que está muy vigente, muy fuerte. Y este sí, es normal que este ya no tiene la misma fuerza, fortaleza, que ya no se le está. Es un proceso. Pero si en 40 días este demonio no es alimentado y este sí, se acabó el problema. No necesitan internarse, no necesitan ningún tratamiento físico, ningún tratamiento psicológico, porque tiene el tratamiento de un corazón circuncidado y del amor de Dios. Amén. Si en un matrimonio se ponen de acuerdo en orar 40 días de rodillas, específicamente lo llevan a la práctica, y el que yo no tengo que controlar. Y en cualquier área, 40 días, 40 significa pacto. El Señor Yahshua estuvo 40 días en el desierto, Elías también, Moisés 40 años y así. 40 significa pacto, es pactar con el amor de Dios y se acaban las guerras. Amén. Si Israel y Palestina tuvieran una tregua de 40 días, ellos orando a Alá, así le llaman ellos, porque tienen muchas de la enseñanza de Abraham, como ahorita vamos a ver. Y nosotros, o los creyentes, judíos creyentes en Yahshua, o ellos en lo suyo, porque es el mismo Dios, pero no tienen al Mesías como nosotros. Ellos lo esperan por primera vez y nosotros lo tenemos por segunda vez. Por 40 días se acabaría el problema. Estamos hablando de lo espiritual. Ya no una guerra espiritual y física, sino una presencia del Señor de 40 días sin tocarlo. Las personas van a sufrir, se van, pero en un programa adecuado y correcto se acaba el problema y le ganamos la guerra a los demonios. Estamos en guerra, no en adicciones, en carácter y en muchas cosas. Hay que entrar a ese pacto, circuncidado el corazón, y los demonios son derrotados y ganamos la guerra. Amén. Ahora, no era la idea estar diciendo tanto. Entonces, cuando nace Ismael de Agar, se empiezan a burlar de Sara. Nace Isaac y se siguen burlando. Todo está en Génesis capítulo 16 en adelante. Entonces, llega un momento en que Sara le dice a Abraham: oye, se están burlando de mí. Ahora que nuestro Isaac se siguen burlando, estúrzalas, córrelas. Entonces se va Agar e Ismael
Se van al desierto y ahí establecen el pueblo árabe. Pero hay algo importante, que cuando nace Ismael, un ángel le dice a Agar: tu hijo será fiero, será salvaje. Parte de la naturaleza de esta raza. Pero la fiereza y el salvajismo de todas las naciones estando en guerra, incluyendo Israel, porque ahora ya están bombardeando a Palestina y también han muerto niños y mujeres, entran a un aspecto de salvajismo. Se equivocan. Y en lugar de ponerse todos los rabinos, los creyentes, que lo han de estar haciendo, si están orando por perdonar a estos, si están orando porque haya paz, si están orando porque haya acuerdos. Pero cuando habla el presidente y los dirigentes de Israel ahí en internet, dicen: los tenemos que desaparecer, que desbaratar, que destruir. Todo esto va a desaparecer y es parte de la meta, que esa parte que está dividida entre judíos y árabes quede total, completamente destruida, y van a desaparecer por lo que le hicieron a Israel. No es ojo por ojo ni diente por diente, como dice la Escritura: te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Y la otra es la del perdón, la otra es lo de saber qué hacer de acuerdo a la voluntad del Padre. No estoy criticando a Israel porque lo que hicieron fue algo tremendo, pero estamos tratando de entender que esto viene desde estos tiempos. El odio ha sido en lo que les ha marcado, ha crecido por miles y miles y miles de años. Los de Palestina o la zona llamada de Gaza, no es la primera vez. Ha habido otra vez que han mandado algún proyectil, aunque nunca lo habían hecho a Jerusalén, y de alguna manera ya había por ahí de vez en cuando brotes de rivalidad, de agresividad, de pleitos. Ya no existía, no a este grado, que por cierto se asombran porque dice Israel tiene 3 grupos de espionaje, de fuerzas de autoridad de defensas de las mejores del mundo, y no se dieron cuenta. La zona de Gaza, Palestina, hay drones, cámaras vigilando, hay sensores, hay espías. Egipto les avisó 10 días antes que iban a atacarlos de aquí, y 6 horas antes que iban a atacar. Hay quien dice esto fue hasta una guerra preparada. Tardaron 8 horas en responder los judíos, los israelitas, al ataque. 8 horas. Cuando es un país que en guerra siempre contesta luego, tienen preparados sus aviones, todo el armamento, y 8 horas, 10 días les avisaron, 6 horas antes, con cámaras en todas esas zonas, sensores, esos que llaman drones, ¿no?, que andan ahí todo, y con 3 grupos de los más reconocidos a nivel mundial de todo ese tipo de prevención y de ataques. Lanzaron 5,000 misiles en minutos. Entraron por túneles que habían construido en años. No es un plan de un año, no, entraron por tierra, entraron por mar en minutos. Y Israel reacciona 8 horas después, cuando en otros casos es de inmediato, porque son países como Estados Unidos, Rusia, China y los mismos árabes, que en cualquier intento de invasión o de ataque inmediatamente aprietan el botón y luego sale el ejército. Pues los tomaron celebrando Sukkot. Y tal vez eso fue lo que nosotros celebramos aquí también. Por eso aún así no se acepta. ¿Por qué pasó todo esto? En la Biblia Israel es atacado, muchas veces esclavizado desde Faraón de Egipto, de la Babilonia antigua, cuna del ocultismo. Fue muy maltratado por otras razas durante toda su historia, hasta llegar a lo de Roma, que tenían que pagarle impuestos a los romanos viviendo en su mismo terreno y zona.
que ya después se hizo oficial miles de años después. La desobediencia de un pueblo en ese entonces provocaba una reacción de debilidad tan fuerte que los espíritus malos tenían acceso para atacar. Y Dios, respetando el libre albedrío, no se mete, porque son consecuencias que se tienen que vivir y que pagar. En nuestras vidas es lo mismo. Cualquier desobediencia para con Dios va a provocar consecuencias nefastas por los demonios que atacan. Ya estamos terminando. Yo pensaba hablar tanto, sino bien centrado en lo que es, porque aquí estamos hablando de que es una guerra espiritual contra un principado, contra un demonio muy poderoso que desde ese tiempo existe y que sigue vigente, y que ahora se activó. La desobediencia activa la fuerza y poder de los demonios, y hay niveles, y a nivel pueblo, raza, nación, es normal que la activación del mal por unas desobediencias va a ser debilidad, y que de ese lado ataquen y puedan de veras afectar fuertemente al pueblo ahora, como lo vemos de Dios. Cuando vemos la vida de la reina Esther, ella era una mujer que venía de X zona judía, y llega ahí al lugar donde está el rey Asuero con su tío Mardoqueo. Y hubiesen trabajado de esclavos, trabajadores del campo, qué sé yo, y ella debería haber trabajado igual, o trabajando en una casa como doncella de la reina que había entonces X. Fue como Vasti, la reina actual, desobedeció a su rey, es quitada, hacen el concurso y queda Esther como reina de la aparentemente nada. Pero era una mujer sana, santa, temerosa de Dios, y tenía al tío, bueno, esa es otra situación, vamos a llamarle tío, Mardoqueo, que tenía el Espíritu Santo y la guiaba en todo. Había un hombre llamado Amán, que él tenía el principado en su vida. Amán él dependía de un dios elamita, un dios de adivinación, y de la diosa Ventura, que es de la suerte. Por eso cuando dice la Biblia bienaventurados, está mal la traducción, porque habla de la diosa Ventura, de la suerte. Por eso este Amán, dice la Biblia en hebreo Purim, suertes, que echó las suertes en Purim para ver cuál era la fecha adecuada y correcta para atacar al pueblo de Israel, que estaba en una región, creo que sí, llamado Susa, como acá. Por acá el pueblo judío, todos en esa zona. Y este Amán, que tenía la diosa Ventura de la suerte, y que también tenía otro principado, un dios elamita llamado Umbán, que es dios de la adivinación. Es normal, la adivinación, principado de la suerte, y echa la suerte, y estos demonios principados les dicen tal día, guerra espiritual. Como con Sansón, que los filisteos dijeron, por Dagón nuestro Dios hemos vencido a Sansón. Era una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. Por eso estamos mencionando este caso. Vea la no similitud, paralelismo, la igualdad del principado de Amán en contra del pueblo de Israel y de Esther. Y dice que este Amán, como Mardoqueo no se hincó ante las estatuas o la estatua del rey, entonces se fue en contra y le dijo al rey, vamos a destruir al pueblo judío. Descubrió en parte que había algo de ellos ahí, de judíos, pero el pueblo había desobedecido. Antes de que llegara Esther, hubo una fiesta que hizo el rey Asuero. Invitó parte del pueblo judío. Él no era judío, Asuero, no.
Estando en la fiesta, se emborracha y se pone la vestidura sacerdotal y se burla. Y del pueblo judío nadie se atrevió a decirle: no te burles. No, cobardemente. Participaron de los alimentos que dio el rey, de las bebidas, se emborracharon y participaron de una diversión mundana. Eso los debilitó. El Señor respetó eso y dijo: están blasfemando, están apostatando con el Dios alcohol, esto y así. Van a pagar las consecuencias. Y cuando Amán echa las suertes a la adivinación y la suerte para destruir al pueblo, es obvio que son los principados, ya dijimos los dioses que son, pues el pueblo quedó débil por desobedecer a Dios, lo que mencionábamos. Y mire, parece que estoy leyendo el periódico ahorita. Entonces, mandan cartas, dice aquí, correos, a todas las provincias del rey de ese entonces. Y la orden del rey, de acuerdo a lo que le dijo Amán y lo convenció, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Adar corresponde a estas fechas. Lo que hicieron los judíos, los árabes, con los judíos, usted ha oído las noticias, cortándole cabezas a bebés, violando mujeres, descuartizando los cuerpos, quemándolos vivos. Lo mismo, mañana los mensajes son sobre esto. Y está Amalek contra Moisés, que es el principado, misma situación, eran caníbales. Ven, es fuerte, muerta la gente, se los comían ya muertos, fríos, pero tipo zombies, los atacaban de a 5, de a 6, y vivos a mordidas, los agarraban, y vivos los empezaban a morder, se afilaban los dientes. Y el otro caso es el de Josafat, pues estamos con el de Esther. Lo que yo leí, lo que pasó, es exactamente lo que hicieron. Porque en ese tiempo Amán era un hombre salvaje, era un hombre con esos demonios, y tenían eso, quemar, descuartizar, como dice aquí, niños, ancianas, mujeres, todo eso. Pero no contaba con que había una reina verdadera del Eterno. Amén. Entonces ella convence al rey. Y el rey dice: yo no puedo cambiar el veredicto. Un rey, cuando sella con su anillo un veredicto, un acuerdo, ya no lo puede cambiar. Dice Esther: pero sí puedes hacer un nuevo edicto y un nuevo acuerdo. Y en Esther 8:11 lo logra y dice: está bien que los judíos tengan la facultad de todas las ciudades, no solo de este lugar donde están, y se puedan reunir y tengan la defensa de su vida para destruir, para matar y acabar con toda la fuerza armada del pueblo o provincia que venga contra ellos, y aún a sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Esther 8:11, lo mismo que está pasando hoy en día. Nada más que el que decía yo, atacan los árabes, Israel contesta, y también hay masacres de niños, de mujeres, de ancianos, por desobedecer a Dios. Cuando Dios nos permitió ir a Israel, que fue oración de 5 años diario, de rodillas diario, por eso yo hablo mucho de las rodillas, 5 años. Y fue de una manera tan extraordinaria, tan milagrosa. Llegamos a Israel
Y yo me impacto, porque tengo la idea del Israel bíblico. Y está Israel amurallado, Jerusalén, parte sí, donde está el muro y todo. Pero está la otra Israel, donde ya hay cabarets, table dance, donde ya no existe lo de eso. No podemos criticar a Israel, Dios nos libre, no va por ahí. Porque estamos hablando que ya no es el pueblo tan obediente como antes. Hay muchos principados en Israel, muchísimos ya. En Israel y en todo el mundo. Porque el pueblo judío, y es el escogido, es normal que al que más se le da, más se le demanda. Y al que más recibe, más es atacado. ¿Ustedes creen que las bendiciones que Dios está dando de iglesias ahora, del ministerio que Dios nos permite, de las bendiciones que hay en general, uno no es atacado? No estamos para quejarnos. Y hay cosas que yo no puedo decir, pero no es fácil, hermanos. Nada fácil. Pero nada fácil. Pero no estamos, tal vez luego no me entiendan. Hay veces que estamos en otra situación, viendo más lo espiritual que lo físico, tratando de parar demonios que vienen a atacar. Es más, ya el ministerio espiritual que físico, aunque físico obvio que también es espiritual. Pero exactamente este caso no es un paralelismo, no es una semejanza, no es una coincidencia, es exactamente lo que está sucediendo y es lo que está pasando. Por eso lea el libro de Esther. Ahora, ¿qué es lo que hizo Esther? Ayunó, oró, amén, decretó ayuno. Es un hecho que hubo la guerra, porque aquí narra cómo el pueblo de Israel de ese entonces, en la guerra, pues sí, matan, destruyen al enemigo y logra salir adelante. Pero, como aquí dice, la facultad de defenderse, y mucho se manejó eso, que Israel tenía todo el derecho a defenderse, pero no es la manera en cómo lo empezó a hacer y cómo lo está haciendo. Ese es el problema, que también acá murieron niños, ancianos, mujeres y de todo, inocentes, y que no tenían por qué morir. Si hubiese habido un contacto, una relación adecuada con Dios, pero el principado de la venganza, del odio, del rencor les dominó y ahí hubo otra desobediencia. Aplíquelo a su vida, a mi vida. Lo que tenemos que hacer es orar. ¿Hay guerra? ¿Usted siente que hay guerra en contra suya? Tal vez usted piense que ese varón, esa mujer, sobrino familiar, jefe del trabajo, vecinos, qué sé yo. Pero ¿qué hay atrás de ellos o dentro de ellos? Dice la Escritura que Israel venció a casi 75,000 personas. Se juntaron, pero la mejor manera de encontrar la victoria, el mejor ataque, es en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Yo, como ustedes, muchas veces soy criticado, señalado, pero mucha gente no sabe la otra versión, solamente escuchan una. Y la otra versión es la del Espíritu Santo. Es callar y dejar que el Eterno haga la obra. Amén. Cuando hay frutos de bendición y un respaldo de Dios por los frutos de bendición que hay, es mejor no meterse. David, que 2 veces el rey Saúl lo quiso matar y le lanzó una lanza, quedó clavada en la pared y hizo un lado.
Y cuando David tuvo al rey Saúl en la mano y dijo, lleno de coraje, obvio, humano, alcanzó, creo, a rozar su vestidura de rey y dijo, no, mientras Dios no le quite el reinado, que es quien se lo dio, no lo voy a tocar. Lo respetó, se lo dejó a Dios. Saúl terminó muerto. Le cortaban la cabeza. Sus hijos se suicidaron, él también. Y su cabeza le exhibieron en uno de los templos de Dagón, una guerra espiritual. Es un hecho. Antes les cortaban las cabezas para que no reencarnaran en la creencia de algunos de ellos en ese tiempo. Ahora, en este aspecto, nosotros, nadie nos va a cortar la cabeza, porque somos cabeza instituida y puesta para vencer todo lo que venga en nuestra contra, todo lo que venga en nuestra contra de guerra, hablando espiritualmente, no físicamente, va a ser rechazada con un corazón circuncidado por el pacto con Yeshua HaMashiach, y el poder más grande, el armamento más poderoso es la oración, estando en la presencia y comunión con el Eterno, porque nadie ni nada podrá hacernos en mal, porque estamos con el escudo de la fe, estamos envueltos en la presencia del Espíritu Santo, y venga lo que venga, todo está en la voluntad del Eterno. Cuando nos perseguían satánicos de sacar gente de satanismo, de sectas, porque hay 2 casos grabados, pero los otros no, y son varios. Aquí llegaban luego de madrugada, cuando yo vivía aquí, y llegaban en carros negros, hombres de negro, y nunca pudieron entrar. Yo no quise nada, solamente oraba. Cuando nos perseguían en los autos, yo me paraba, se paraban atrás de mí, y hasta iba y les decía, ¿qué quieren? Jóvenes fuertes de negro, sentados a matar. Y yo, con un valor que no entiendo, que solo lo daba Dios, aunque a veces me temblaban las piernas, yo les decía, mi vida depende de Dios y no de ustedes. Y mientras Dios no lo permita, ustedes no me van a poder matar. ¿Por qué no me matan? Es que no es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera ni cuando ustedes quieran, es cuando Dios diga. Y el cuerpo no va a morir, va a ser enterrado, que regrese a la tierra, y mi alma va a vivir eternamente. Ustedes no me pueden tocar y nunca lo van a lograr. Por César Márquez, que estuvo en esa secta, que fue en un caso de 4 años y medio, fuimos 2 veces a Querétaro, a la puerta de la secta, a rescatarlo y a sacarlo, y en un carro que íbamos a Guadalajara o México, y no sé cómo nos metíamos a pueblitos y todo, y se logró la bendición. Hermanos, la batalla, la guerra que usted pueda sentir que hay en su vida, no es odiando a la persona ni deseándoles que se mueran o el mal, es entrando nosotros a la presencia del Señor y dejar que Dios haga la obra, que Dios trate con ellos. Si se arrepienten, que bueno, orar, haz tu obra en ellos, Señor, no odiarlos, no sentir rencor, porque entonces alimentamos demonios, nos vamos a debilitar y vamos a ser parte de esa derrota. No, nosotros estamos destinados, como dice la Escritura, a ser más que vencedores. Amén. Dé el aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre, te damos las gracias porque todo está revelado en tu palabra. Gracias porque son situaciones que se viven, se seguirán viviendo. No sabemos en cuántos años, en cuánto tiempo, pero nuestros niños son tuyos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestra gente madura
mujeres, ancianos, todos son tuyos y es tu pueblo. Estamos en tu presencia, Señor, y sea la paz en Jerusalén, sea la paz en Palestina, sea la paz con este grupo de personas que han sido controladas por demonios, y que sea la paz, Padre, en todos los que creemos y no caigamos en desobediencias para no debilitarnos, sino caigamos en tu presencia, estar fortalecidos y declarar la victoria, y cuando venga la guerra estemos listos, firmes, preparados, porque escrito está que más grande eres tú que el que esté en el mundo, y de todo aquel que nos quiera hacer daño somos ya puestos en victoria para tu gloria, para tu honra, y seas tú protector de nuestras familias, de los hijos, de nuestros bienes, en cualquier situación, que fuera terremoto, que fueran virus, que fueran plagas, que fuera hambre, que fuera persecución o que fuera de demonios. Estamos más que protegidos y somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén, amén, amén. A su nombre.